Hola y bienvenido a este proyecto que cubrirá la entrada y salida digital. En este proyecto exploraremos las capacidades de los microcontroladores embebidos, implementando dos funciones en las que los LEDs de una placa son controlados por el estado de varios interruptores. Para ello utilizaremos las interfaces Embed Digital In, Digital Out, Bus In y Bus Out. Al final del proyecto, habrás adquirido conocimientos y experiencia práctica con la API Embed para entradas y salidas digitales. Antes de comenzar el ejercicio, hagamos un breve repaso de estos temas. Las entradas y salidas digitales son la base de la interacción entre los componentes periféricos y el sistema microcontrolador. A diferencia de las entradas y salidas analógicas, que se utilizan principalmente para la lectura de sensores o la generación de formas de onda, las entradas y salidas digitales solo pueden proporcionar dos estados, alto y bajo, 0 o 1. Para comprender el concepto básico de entrada y salida digital, trabajaremos con un interruptor de entrada controlando dos LEDs de salida. En la primera posición, el procesador encenderá el LED rojo y en la segunda, encenderá el LED azul. El diagrama del circuito muestra cómo podríamos conectar un interruptor y dos LEDs a nuestro procesador Cortex. Observa el uso de resistencias adicionales y el hecho de que un LED rojo necesita una resistencia diferente a la de un LED azul. En esta etapa no estamos considerando el código, solamente estamos diseñando el circuito de interfaz. Utilizamos un pin de entrada-salida de propósito general, o GPIO, como entrada para leer el nivel de señal del interruptor y otros dos GPIOs como salidas para controlar los LEDs rojo y azul. En los dispositivos digitales, los valores lógicos 0 y 1 representan el estado lógico de un voltaje bajo o alto. Estos estados no están ligados a un voltaje en concreto, sino que pueden variar de 0 a 3,3 voltios o a cualquier otro voltaje, como de 0 a 5 voltios para aplicaciones comunes de microcontroladores. Con pines de entrada-salida de propósito general, un microcontrolador normalmente proporciona valores de voltaje de 0 a su fuente de alimentación positiva máxima, más VCC. Hasta hace poco, más VCC, el voltaje alto, era de 5 voltios. Sin embargo, los procesadores de ultra bajo consumo de hoy en día han reducido este voltaje a tan solo 1,8 voltios. Generalmente, los componentes activos como LEDs o motores también pueden ser controlados directamente con GPIOs, pero como los puertos normalmente proporcionan una corriente bastante baja, unos 10 miliamperios y una potencia total baja, ya que 1,8 voltios por 10 miliamperios es igual a 18 milivatios. Este enfoque será bueno en pruebas o experimentos, pero no es muy común en aplicaciones de la vida real. En aplicaciones reales, los GPIOs controlan interruptores como transistores para desactivar o activar la alimentación de otros componentes. Lo más importante es recordar que los GPIOs solo pueden proporcionar dos niveles de voltaje. Si se necesitan más de dos, se debe utilizar una entrada o salida analógica o modulación por ancho de pulso, lo cual se tratará en un módulo posterior. El propósito de las resistencias pull-up y pull-down es asegurar que hay un valor por defecto, o conocido, en el pin de entrada para prevenir un estado desconocido llamado flotante. Flotante es una situación en la que no hay entrada y el programa no puede decidir si el pin estará alto o bajo. En el diagrama mostrado aquí, si queremos que el interruptor SW1 imponga el pin a masa, utilizaremos la disposición de resistencias pull-up. El gráfico muestra el rango de voltajes de señal de entrada que serán reconocidos de forma fiable como niveles lógicos. Se representa en función de la tensión de alimentación. La mayor parte del tiempo haremos funcionar nuestros procesadores Cortex M3 con 3 voltios. Tomando esto como una condición de funcionamiento, podemos utilizar el gráfico para determinar qué rangos de voltajes serán reconocidos de forma fiable como señales lógicas válidas. La lógica 0 irá de 0 a 1,1 voltios, la lógica 1 irá de 2,4 a 3,3 voltios.
Esto significa que una señal de 2 voltios no será reconocida de forma fiable como un nivel lógico válido porque se encuentra en la región indefinida. Observa también que las señales de entrada que se salgan del rango de alimentación pueden dañar el procesador. Un método simple y rápido para controlar GPIOS es utilizar la API de Embed. Proporciona una serie de controladores que dan acceso al hardware del microcontrolador de propósito general. Las APIs clave para la entrada-salida digital son Digital In, Digital Out, Bus In y Bus Out. La interfaz Digital In se puede utilizar para leer el valor de un pin de entrada digital, donde el nivel lógico es 1 o 0. La interfaz Digital Out se puede utilizar para configurar y controlar un pin de salida digital estableciendo el pin en un nivel lógico de 0 o 1. Cualquier número de pines ARM Embed pueden ser utilizados como Digital In o Digital Out. Este sencillo ejemplo muestra cómo un pin de entrada digital, llamado MyButton, y un pin de salida digital, llamado LED/out, pueden encender un LED si se pulsa un botón. También hay una interfaz digital In-Out que es un pin digital bidireccional. Se puede utilizar como interfaz para leer el valor de un pin digital cuando set es una entrada, así como escribir el valor cuando set es una salida. La clase Digital In proporciona una serie de funciones. Las dos primeras de la lista explican cómo crear un objeto digital In conectado a un pin específico. Las otras funciones cubren acciones como la lectura de la entrada, la configuración del modo de entrada, la devolución de la configuración de salida y un operador abreviado para la función de lectura. La clase Digital Out también proporciona una serie de funciones útiles. Las dos primeras proporcionan constructores para crear objetos Digital Out que están conectados a los pines especificados. A continuación, hay una función para modificar la salida al valor indicado y también leer la configuración de salida. También hay algunos operadores abreviados para las funciones de escritura y lectura. La API Bus In permite combinar varios pines Digital In para leerlos a la vez. Esto es útil para comprobar varias entradas juntas como una única interfaz en lugar de pines individuales. La API Bus Out permite combinar varios pines Digital Out para escribirlos a la vez. Esto es útil para escribir en varios pines juntos como una única interfaz en lugar de pines individuales. Cualquier número de pines ARM Embed pueden ser utilizados como Bus In o Bus Out. Este ejemplo muestra cómo se crea un objeto Bus Out que contiene 4 pines LED. Esto se puede utilizar para controlar los LEDs de varias maneras. La clase Bus In proporciona una serie de funciones. Las dos primeras son constructores para crear objetos Bus In que se conectan a los pines especificados. A continuación, existen funciones para leer el valor del bus de entrada, establecer el modo del pin de entrada y una abreviatura para la función de lectura. La clase BusOut proporciona funciones similares. Los dos primeros son diferentes constructores para crear objetos BusOut que se conectan a los pines especificados. Además, hay funciones para escribir en el bus de salida, leer el valor del bus de salida y un par de operadores abreviados para las funciones de escritura y lectura.